saludar a todos los que están mirando la transmisión. Que el Señor te bendiga. Somos la iglesia Gente Nueva de Arrecife. Si no te estás congregando, estamos orando por tu vida en Ricardo Rojas 724, Barrio Palermo. Que el Señor te bendiga. Y dice así la palabra de Dios si ya lo encontraste. Amén. Es un pasaje más fácil de encontrar. Dice así la palabra de Dios en el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y vuelve a decir en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Decí conmigo, mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. Vuelve a decir, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y el versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Vamos a ver 3 comparaciones de la planta. Yo la llamaría Mimi para. Yo creo que muchas veces predico sobre pasajes que tienen una comparación con las plantas porque soy una jardinera frustrada. Pero acá la de la vid, ¿no? Miren, hay 3 partes de la planta, ¿no? ¿Cuántos hemos visto alguna vez una vid? ¿Han visto alguna vez una vid? A ver, ¿cuántas personas, levante la mano, son gente de campo? Aunque sea alrededor, al lado del campo. Yo me acuerdo que cuando iba a Buenos Aires, un tiempo viví en Capital Federal y me decían, porque vos sos persona de campo, de Pergamino. Yo no entendía nada del campo, pero ellos se creían que como yo era del Pergamino, algo entendía. No, estaba rodeada de campo, pero yo no entendía nada. Bueno, la cuestión es que todos hemos visto, vieron que a veces vamos por algunos caminos en donde vemos a los costados vid. Acá en Argentina no sé a dónde hay, pero por ejemplo en Uruguay, que son muy ricos los vinos de Uruguay, ustedes van por las rutas y se ven sembrados de vid impresionante, ¿no? Y de Mendoza, dijo alguno. Ahí está, en Mendoza. Ahí está, ¿eh? En Colonia Carolla, pero Colonia Carolla yo la conozco por los salames, mi vida. Bueno, no nos salgamos de tema. La cuestión es que está la planta, ¿sí? Toda planta, esto se cae de maduro, hablando de plantas y de frutos. Toda planta tiene que tener una raíz. Cada planta normalmente, ¿no? Si son plantas de frutos, tienen que tener unas ramas, unas hojas y un fruto. ¿Sí? No les revelé nada impresionante. La cuestión acá que dice la palabra de Dios, que Jesús simboliza a la vid. Es decir, que Jesús se compara, dice, yo soy la vid verdadera. ¿Sí? Y dice, y Dios, mi Padre, es el labrador. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la persona, la figura del labrador? Es la persona que trabaja sobre la planta. Una persona que trabaja sobre la planta, yo creo que es la persona que más se preocupa para que esa planta no solamente que se arraigue en sus raíces, que esté bien plantada, que esa planta sea libre de toda peste, que esa planta sea cubierta si viene la tormenta o el granizo o el viento, y que esa planta dé buenos frutos.
Y dice acá la palabra de Dios que Dios es su Padre, el Padre de Jesucristo, es el labrador. Miren qué importante, dice que nosotros, dice, y ustedes son los pámpanos. ¿Qué es el pámpano? Es la rama, el tallo, luego están las hojas y luego viene el fruto. Pregunto, una rama fuera del árbol y fuera de la raíz, separado de la raíz, ¿puede sobrevivir? ¿Puede subsistir? ¿Puede dar frutos? No. Por eso el título de esta predicación, y no fue que fue una revelación, lo copié de uno de los versículos que habíamos leído, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Volvele a decir al que está al lado, separado de Dios, nada vas a poder hacer. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que si Él es la vid verdadera y nosotros permanecemos en Él, en Jesucristo, una de los requisitos que el Señor nos da, y no quiero usar la terminología tal vez orden porque sonaría muy fuerte, es que llevemos, ¿qué? Frutos. ¿Pero qué dice? Lo dice en 2 ocasiones, que llevemos mucho fruto. Entonces las preguntas disparadoras para el mensaje de esta tarde era, sentimos que no estamos teniendo el resultado que queremos en nuestra vida, tal vez no estamos dando muchos frutos porque tal vez permanecemos en el Señor, pero nuestra rama, nuestra vida no está como Dios quiere que esté. Dice acá la palabra de Dios, y saben una curiosidad, yo muchas veces leí este pasaje, pero solamente en esta oportunidad me detuve a escudriñar esto que dice así en el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si bien el Señor es el que me limpia, el Señor es el que puede sacar todo aquello que me separa de su presencia, el Señor es el que puede quitar todo pecado. Dice la palabra de Dios que nosotros ya estamos limpios. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Cuando nuestra vida es expuesta a la luz de la palabra, el Espíritu Santo de Dios me guía en saber qué es lo que tengo que hacer para ser libre y dar mucho fruto. ¿Vieron? Y mi abuela, miren, la verdad no quiero mandar fruta hablando de frutos, pero mi abuela había leído la Biblia muchas veces. Mi abuela Rosa era una ávida lectora de la Biblia y yo me acuerdo justo cuando estaba meditando en esta palabra, miren, ya les digo, no quiero decir una cosa por otra, pero más de 15 veces había leído, ya claro, falleció cuando partió con el Señor cuando tenía 92 años, pero más de 15 veces había leído la Biblia de tapa a tapa. Y yo recuerdo una de las últimas veces que ella me visitó acá en Arrecife, fue cuando Josefina nació. Ella siempre decía, ay, mi Josefina, tenía un defecto la abuela, siempre buscaba un preferido, ¿no? Que siempre le reclamábamos eso. Tenía un preferido en los hijos, un preferido en los nietos y un preferido en los bisnietos. Bueno, José era su preferida. La cuestión es que cuando yo la tuve a José, estaba sola acá en Arrecifes y ella se vino 3 meses a estar conmigo. Y yo recuerdo todas las mañanas, ella tenía una Biblia muy grande, una Biblia muy pesada, ya tenía muchos años, imagínense que ella le había puesto como una especie de elástico para que no se le abriera, ya estaban sus hojas todas remarcadas y ella tenía un librito, un cuaderno, perdón, y ella iba anotando todos los días todos los pasajes que leía. Y ella me decía, porque yo ya leí la Biblia, imagínense, Josefina nació hace casi 9 años atrás, ella falleció hace 2 años atrás y en ese momento ya no sé cuántas veces había leído la Biblia y ella notaba y dice, porque yo leí la Biblia tantas veces, pero ¿a qué quiero ir? Ella siempre decía, y cada vez que leo el mismo pasaje, el Señor me habla algo diferente. Dice la Biblia, dice que su palabra todos los días puede hacerse nueva. Por eso les decía, nunca había detenido en leer esto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Y después dice en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. No solamente que tenemos que permanecer en Dios, no solamente que tenemos que ser hijos de Dios, no solamente que tenemos que congregarnos, no solamente que tenemos que orar, sino que dice la palabra de Dios, si mi palabra permanece. Qué difícil que la palabra de Dios permanezca en nosotros, porque no es solamente que conozcamos la palabra, sino que la atesoremos y que esa palabra se haga carne a nuestras vidas y que seamos realmente hacedores de su palabra. Dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, miren, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El hecho de permanecer en Dios, el hecho de que la palabra de Dios permanezca en nosotros, va a hacer que tengamos autoridad para que todo lo que pidiéramos al Padre, dice, todo lo que pidieres os será hecho. Encima el Señor nos da como un bonus, un regalito, de que podamos pedirle al Señor todo lo que queramos, siempre que esté conforme a su voluntad, a su deseo. Amén. Amén. Y acá dice la palabra de Dios, otra de las cosas que quiero que en esta noche podamos meditar. Dice así, el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Acompáñenme, léanlo cada uno. Dice, como el pámpano, la rama, ¿no? Si lo traducimos al vocabulario que nosotros hablamos, como la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La palabra de Dios nos dice que separados de Dios no vamos a poder hacer nada. Y vos te preguntás, a ver, yo vine hoy a la iglesia, vine con una necesidad, estoy con una prueba, tal vez estoy con algo que no me resulta, estoy con una angustia. ¿Y yo por qué quiero llevar frutos? ¿Por qué tengo que yo accionar? Porque dice la palabra de Dios aquí en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Lo leemos nuevamente. Dice, en esto es glorificado mi Padre. Si nosotros llevamos mucho fruto, el Señor va a ser glorificado a través de ese fruto que nosotros llevemos. Muchas veces estamos nosotros pidiéndole al Padre y muchas personas yo los escucho y me alegro de escuchar esto. Dice, yo todo lo que le pido al Señor, el Señor me responde. Claro que sí, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Pero el Señor no solo quiere que nos quedemos con que nosotros le pedimos algo y Él me responde, porque si no, mi relación con Dios no está siendo porque soy un hijo de Dios y Él es mi Padre, sino en una relación que estoy buscando los panes y los peces. Dios no solamente quiere que nos quedemos con eso que Él puede hacer en nosotros. Dios lo hace por amor, Dios lo hace por misericordia, pero Dios quiere una relación de amor y no de conveniencia. Amén. Dios quiere que a través de tu fruto, de mi fruto, ¿qué son los frutos? Nuestras acciones, nuestro arduo trabajo en el Señor. Dice la palabra de Dios que nuestro arduo trabajo en el Señor no quedará sin recompensa. Aquellos que servimos al Señor, creo que el miércoles Dante hablaba, dice, el tema de los sacrificios. Y a veces no está bueno recalcar los sacrificios que hacemos aquellos que servimos al Señor, pero les puedo asegurar, yo que soy hija y nieta de pastores, que es una vida de sacrificios, hermanos. Y nuestra esperanza es que allá en el cielo vamos a tener recompensa. Hoy es el cumpleaños de mi esposo. Yo tengo la familia en Pergamino, él tiene la familia en Buenos Aires. ¿Qué hicimos? Ustedes dicen, es una pavada. Sí, es una pavada, pero que la hacemos hace más de 12 años. Festejamos el viernes porque sabíamos que hoy teníamos que estar acá sirviendo al Señor. ¿Cómo se nos va a ocurrir a nosotros faltar a la casa de Dios por un cumpleaños?
Y seguramente cada uno de ustedes que sirven al Señor, que tienen al Señor en primer lugar, es un sacrificio que lo hacemos y que en la carne tal vez nos puede doler, pero sabemos que es para el Señor porque queremos llevar muchos frutos. Y dice la palabra de Dios que no solamente el Señor va a ser glorificado, dice, y seáis así mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor de Cristo. Es un aprendiz del Señor. Es un alumno. El alumno está ahí dispuesto, esperando aprender del maestro. Si realmente quieres ser un discípulo del Señor, ¿qué dice la palabra de Dios? Aquel que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. No escucho muchos amén, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Sonría que Jesús le ama, dijo el otro día acá, recordando al evangelista Gigi Ávila, un hombre de sacrificio, hermano. Decía que está al lado, sonreí que Jesús te ama. Y si te falta un diente, sonreí más. Si llevamos muchos frutos, el Padre va a ser glorificado y así seremos discípulos del Señor. Qué lindo, ¿no? ¿No te gusta vos que dicen, porque esta persona es un buen alumno, ¿no? ¿No te gustaba vos que te llenaran de lo? Esta persona vos no sabés qué lindo que limpia. Esta persona vos no sabés qué lindo que cocina. Esta persona vos no sabés que es responsable. Esta persona vos no sabés que no es mentiroso. Esta persona es muy buen trabajador. ¿No te gusta? A mí me gusta que esta persona es una sierva de Dios. Esta persona es un seguidor de Cristo. Esta persona es un discípulo del Maestro. El enemigo nos ha metido tantos pensamientos que muchas veces nos infla más el pecho las cuestiones terrenales que las cuestiones del cielo. Cristo viene pronto. Dice la palabra de Dios que hagamos tesoros allí. Hacé tesoros allá. ¿Cuántos quieren ser seguidores de Cristo? Yo quiero ser una seguidora de Cristo. Y dice la palabra de Dios, para que llevéis, ¿cuánto? En el versículo 8, ¿llevéis cuánto? Mucho. En una siembra, cuanto más cosecha hay, cuanto más fruto tenemos, ¿qué pasa? Más recompensa tendremos. Dice la palabra de Dios que un día nos vamos a presentar delante de Dios. Y uno de los pasos que vamos a cumplir, ya vas a la fiesta de los galardones. La fiesta de los premios. ¿Lo sabían, no? El Señor nos va a premiar. El Señor nos va a dar recompensa. No nos hagamos tesoros en esta tierra, dice la palabra, donde el orín y la polilla corrompen. Qué feo, ¿no? Te compraste un suéter el año pasado, no lo guardaste bien, no le pusiste naftalina, el invierno que viene lo sacás para ponértelo y tiene un agujero de polilla. Donde el orín y la polilla corrompen. Son cuestiones circunstanciales, son cuestiones momentáneas, son cuestiones terrenales. Dice la palabra de Dios que nos hagamos tesoros allí en el cielo. Y vos podés decir, yo no estoy pensando en el cielo, gracias Mimi. Pero es importante que como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, pensemos en la eternidad. ¿Cuántos están depositando tesoros en los cielos? Si no estás depositándolo, hermano, no es para que te avergüences, es para que realmente el Espíritu Santo de Dios comience a ministrar tu vida y te diga, ¿qué estás haciendo? Cristo viene pronto y dice la palabra de Dios que viene a buscar una iglesia sin mancha, una iglesia limpia, una iglesia preparada. ¿De qué sirve que estemos en este lugar y solamente te prediquemos de cuestiones terrenales si no tenés la seguridad de tu salvación? Santo es tu nombre. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso. No dejes de alabarlo. No dejes de alabarlo.
Y dice la palabra de Dios en el versículo, ya te digo, el versículo 6. Acompáñame a leer el versículo 6, vemos esto y vemos algo más y ya estamos terminando en esta noche porque tenemos la preciosa costumbre de que como cada primer domingo del mes tenemos Santa Cena, es día de renovar pacto con el Señor. Dice así la palabra de Dios en el versículo 6, por si no nos quedó claro. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Una rama que es quitada del árbol se seca. Y la rama que se seca, ¿qué sucede? Se muere. Es imposible prácticamente una rama que está seca que vuelva a recobrar vida. Solamente creo que los cactus parecen secos y uno los empieza ahí a poner agua y comienzan a recobrar vida. Por eso yo estoy llena de cactus, son los únicos que... Y tengo unos potus ahí que me regaló los Mimi. Dice que se seca. A veces nos sentimos de esa forma. Hace tiempo que hemos descuidado la presencia de Dios. Hace tiempo que no estamos dando frutos. No lo estamos sirviendo como lo tenemos que servir. Nos da todo lo mismo. Y dice la palabra de Dios que podemos llegar a secarnos. Podemos llegar a morirnos espiritualmente. Y el Señor no quiere eso. El Señor no quiere condenarnos. Dice la palabra de Dios, hoy vamos a participar de la Santa Cena. Dice que cuando participamos de la Santa Cena, dice, cada uno examínese a sí mismo. Y puede ser que si nuestra vida no está como corresponde, dice la palabra de Dios, y será castigado para no ser condenado con el mundo. Un día tendremos que presentarnos delante de la presencia del Señor. No hay término medio. El purgatorio no existe en la palabra de Dios. ¿Es el cielo o es el infierno? Yo no quiero ser condenada con el mundo. Y si tal vez el Señor manda un proceso para que mi vida esté a cuenta con el Señor, gloria a Dios por esa prueba. Si la paso tomada del Señor. No, el Señor no quiere que te seques. El Señor dice la palabra de Dios que puede aún despertar el espíritu que hay en vos. Si te sentís que tu vida no está teniendo sentido, si sentís que no estás teniendo resultados como querés, si sentís que estás ahí en medio de camino, tal vez es porque no estás permaneciendo en el Señor. Porque si permanecemos en el Señor y su palabra nos limpia, vamos a llevar muchos frutos. Ser fiel hasta el fin de sus días. Ser fieles hasta el fin de nuestros días. Santo es tu nombre. El Señor dice acá en el versículo 11. Estas cosas os he hablado, miren, esto va a ser motivo de ¿qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor nos alerta, el Señor aún, miren, nos da como un chirlito, pero porque dice la palabra de Dios, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si has perdido el gozo de la salvación, es porque tal vez ahí tu rama está ahí como que se está por cortar. Si permanecemos en el Señor y su palabra permanece en nosotros, todo lo que pidieras al Padre os será hecho. Si permanecemos en el Señor, vamos a dar mucho fruto. El Padre va a ser glorificado y nosotros seremos llamados discípulos del Señor. Si solamente querés ser un hijo de Dios, es tu decisión. Pero dice la palabra de Dios que el Señor te creó para que lleves mucho fruto. El Señor nos creó para que seamos sus discípulos. El Señor nos creó para que su gozo esté en nosotros y el gozo del Señor sea cumplido.
Si te sentís que estás sin fuerza, dice la palabra de Dios, que el gozo del Señor es tu fortaleza. Pero el Señor nos va a dar gozo si somos sus discípulos, si damos frutos y si su palabra nos limpia. Porque dice la palabra de Dios que el gozo precisamente es un fruto del Espíritu Santo. Y para que tengamos el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo de Dios se mueva con libertad en nosotros, tenemos que permanecer en el Señor y su palabra tiene que permanecer en nosotros. El gozo del Señor es mi fortaleza. Hay una canción, y no lo miro a mi esposo porque a él no le gusta que yo cante acá. ¿Cuánto la conocen esa canción? El gozo del Señor. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Su gozo sin medida Él me da. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor quiere que podamos llevar mucho fruto. El Señor quiere decir, este es mi hijo fiel. Este es mi discípulo. Amén. Gloria a Dios. Saben que vuelvo a mi abuela porque realmente fue una persona que espiritualmente impactó mi vida. Y ella decía, uno de sus sueños era conocer Israel. Fue a los 70 años a Israel. Y ella siempre contaba, y vos no sabés, dice, había olivos en Israel muy grandes. Y dice que esos olivos tenían 2000 años. Y aún daban frutos. No importa tu edad. No importa si estás cansado. Yo recuerdo que cuando venía mi abuela a visitarme, siempre le decía, abuela, ¿no querés predicar? Y ella me decía, yo me olvido, ya estaba grande. Yo decía, dale, predica, que va a ser el Espíritu Santo de Dios que habla a través de tu vida. Y ella sirvió hasta último momento. Hasta último momento podés ser un discípulo, podemos ser discípulos del Señor. Que el diablo no te robe el gozo del Señor. Hasta que el Señor venga o hasta que el Señor te lleve, da muchos frutos porque el Padre va a ser glorificado. Si el Señor aún te tiene en esta tierra, el Señor es el que ha soplado aliento de vida y es para que lleves mucho fruto. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Todos en algún momento hemos sido librados de la muerte. Amén. El Señor quiere que sigamos llevando muchos frutos. Hay almas que se están perdiendo y el Señor te ha escogido a vos y a mí para que llevemos muchos frutos. Para que seamos estandartes de su verdad, para que seamos luz en medio de las tinieblas. Arrecife está en un estado espiritual terrible y muchos están dormidos. Aún aquellos que se dicen ser hijos de Dios no están alumbrando. Parte de llevar muchos frutos es que prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo y hagamos discípulos para el Señor. Si creíste que ya tu obra había terminado, si creíste que ya no era tiempo de servir al Señor, si creíste que ya no tenías que dar muchos frutos, son mentiras del enemigo. Él es la vid, el Señor es el que va a trabajar en nuestras vidas. Mira, una de las mentiras del enemigo es creer que no estás capacitado. Es creer que no podés. Él es el que trabaja sobre nuestras vidas, el que nos da las herramientas, el que nos da la capacidad, el que nos da la creatividad. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Vamos a orar todos juntos.
Ya estamos casi finalizando la transmisión. Somos la iglesia Gente Nueva. Que el Señor te bendiga. Estamos orando por tu vida. Amén.